¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas? En esta ocasión tenemos como invitado a Daniel Maldonado, quien es egresado de la licenciatura en Historia por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Días atrás tuve oportunidad de platicar con Daniel con respecto al trabajo que está realizando. Él es historiador de formación, egresado de la UNACH, pero resulta que se encontró con dos textos que han sido siempre fuente documental y de investigación para los historiadores: Memoria y experiencia de viaje en el desierto de la soledad de Juan Ballinas y en las memorias del sargento José María Montesinos. Estos dos textos, el de Juan Ballinas y José María Montesinos, les comentaba, son una fuente importante para los historiadores, pero él se puso a trabajar con estos textos desde una perspectiva con otra óptica, es decir, desde la literatura. Y entonces me pareció sumamente importante este tema que él me compartió para compartirlo también a su vez con ustedes. Les platico de Daniel Maldonado. Como les decía, es egresado de la licenciatura en Historia por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ha participado en coloquios diversos con ponencias como Ficción y modos de leer, una lectura política de la obra de Ricardo Piglia, Historia y ficción en 3 novelas de Roberto Bolaño, Una relación difícil, oficio literario y praxis política en Ricardo Piglia y Damián Tabarovsky, Historia y ficción, Relatos cruzados, 43210. Una relación difícil, oficio literario y praxis política en Ricardo Piglia y Damián Tabarovsky, Historia y ficción, relatos cruzados, la construcción discursiva de la segunda intervención francesa en Chiapas a través de Una rosa y dos espinas y El imperio en Chiapas, y Dos visiones ladinas de la guerra de castas, política y discurso. En milinviernos.org ha publicado Copia, Señor de las Ratas. Actualmente es maestrante del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica en la línea Discursos Artísticos, Literarios y Culturales. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Entre Tejas. Oye, un historiador que está desembocando en la literatura, pero de lleno, ¿verdad? Hola Luis Armando, sí, sí, algo hay de eso. Bueno, te agradezco la invitación. Eh, y bueno, ciertamente es un poco como lo que tú decías en un comienzo, ¿no? Este par de textos que ahora estoy trabajando, ¿no? En principio se han entendido fundamentalmente como fuentes documentales, como textos en los que se han condensado importantes, digamos, elementos, ¿no? Para la construcción histórica del estado de Chiapas. Eh, y en ese sentido, su valía se ha cifrado fundamentalmente en su condición de testimonio, ¿no? De primera mano, de épocas pretéritas, ¿no? Sin embargo, la propuesta que, digamos, yo desarrollo eh, ha querido acercarse a estos relatos, ¿no? Eh, entendiéndolos como ricos, desde luego, en términos documentales, pero también valiosísimos en términos de riqueza narrativa, ¿no? En términos de propuesta narrativa. Y bueno, un poco el enfoque, ya lo has planteado, insisto, tiene que ver con eso, ¿no? Con jugar un poco a encontrar en relatos que no han sido entendidos necesariamente como literarios, pues elementos, ¿no? Que posibiliten justamente una lectura de ellos desde la perspectiva estrictamente literaria, ¿no? Artística. Yo insisto, una de mis hipótesis, o mejor dicho, uno de mis planteamientos es que en ellos hay, desde luego, posibilidades de lectura que trascienden estrictamente el plano meramente documental, ¿no? Que sin dejar de ser valioso, yo creo que en buena medida ha también como que, digamos, cancelado, ¿no? Un poco otras vías de análisis. Te pido algo, Daniel, como un ejercicio, primero para aclarar a nuestra audiencia de qué tratan estos dos textos Ok, y también perfecto. para despertarles el interés, porque son dos textos muy importantes en la cultura de Chiapas que hay que conocer. ¿Por qué no nos Claro. hablas de la parte anecdótica y luego ya entramos al análisis que haces? Ok, perfecto. Eh, bueno, pues sí, como
como bien lo señalas, Luis, tanto las memorias del sargento José María Montesinos como el desierto de los Lacandones son textos muy intimistas, ¿no? En los que sus autores derraman mucho de sus experiencias, ¿no? Digamos, en el caso, por ejemplo, del desierto de los Lacandones, Memorias, 1876-1877, de Juan Ballinas. Bueno, Juan Ballinas justamente lo que hace es dejar constancia, ¿no?, de su periplo, una especie de Ulises viajero, ¿no?, hacia en ese momento sobre todo, inmenso desierto verde que constituía justamente la selva lacandona, ¿no?, o el desierto de los Lacandones. Entonces, en ese sentido, ese relato, ¿no?, condensa las vivencias, las experiencias. Si no recuerdo mal, Ballinas realiza 7 expediciones a la selva lacandona, a lo que entonces se conoce como el desierto de los Lacandones, y en todas estas expediciones, digamos, va dejando constancia de sus encuentros, ¿no? Con eso que se puede entender como el universo agreste, con una realidad feraz, exuberante, y que él estimaba valiosa, un poco, digamos, haciéndose eco, ¿no?, de la lógica prevaleciente en las postrimerías del siglo XIX, de explotar, ¿no?, para enriquecer no nada más la propia fortuna personal, sino además, ¿no?, el propio terruño en el que se desenvolvían distintos actores, Ballinas, en su caso, el estado de Chiapas, y al tiempo que entiende, ¿no?, esas exploraciones como un primer punto para poder hacerse, ¿no?, de los recursos valiosísimos en términos de árboles, ¿no?, en términos de recursos materiales, pues albergaba ese espacio, ¿no? Y sin embargo, ¿no?, también es muy evidente esa puesta de sí mismo, ese modo tan suyo de verterse en las palabras, ¿no?, que al final de cuentas despierta en el lector una emoción, ¿no? Y en ocasiones incluso hasta la incertidumbre propia de quien emprende un viaje, ¿no? Ballinas, al ir dejando constancia de sus diversas expediciones al desierto de la Soledad, al desierto de los Lacandones, lo que hace es también dar cuenta de sus miedos, de sus temores, de la fuerza, ¿no?, que le demanda el tratar de superar todos y cada uno de los escollos que el propio universo natural le coloca delante del camino, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las memorias del sargento Montesinos, Perdona, ahí, Daniel, sí, ¿cuándo fue esta incursión de Ballinas a la selva lacandona, al desierto de los Lacandones, aproximadamente? sí, mira, digamos, estas incursiones que realiza Ballinas las desarrolla uno pensaría que le tomarían prácticamente toda una vida, ¿no? O décadas quizás, ¿no? No llegan ni al lustro. En realidad, las expediciones de Ballinas se consuman entre 1876 y 1877, ¿no? Es un periodo relativamente breve, ¿no? Un año, 2 años, ¿no? En los que Ulises, como le digo yo, ¿no?, chiapaneco, se mete, ¿no?, explora ese universo que sobre todo en aquellos años, ¿no?, las postrimerías del siglo XIX, resultaba pues, prácticamente un enigma, ¿no? Sí, justamente a fines del siglo XIX, otra configuración de la selva lacandona, sin duda, a la que Claro. tenemos hoy, a la que conocemos. Fíjate que a mí me ocurre una cosa anecdótica, muy simpática con esto. Yo recuerdo de niño, veía en el librero de mi papá el libro de Ballinas, y yo decía, ¿por qué el desierto de los Lacandones? Y Claro. en mi mentalidad de niño, yo pensaba en el desierto del Sahara, en el desierto del norte de México, y yo decía, pero si los Lacandones están en la selva, ¿no? También con esta idea un poco tarzanesca de la selva. Pero bueno, tiene que ver justamente con que estaba despoblado, Sí, justamente, claro. ¿no? Eso es el desierto de los Lacandones. Bien, gracias, ya ubicamos más o menos la fecha en que publicó, en que hizo este periplo Ballinas. Si quieres, vamos con el otro texto de Montesinos. Y en el caso de las memorias del sargento José María Montesinos, también existe, ¿no?, una propuesta
en términos de intimidad, ¿no? Bastante clara en el relato. José María Montesinos, ¿no? Un militar, no de formación, pero sí de carrera, digamos, es decir, él se forja un poco, ¿no? Como soldado, como hombre de guerra, al calor del combate mismo, ¿no? Él militó en algo que se llamó el contingente oposicionista, que en una coyuntura muy particular, ¿no? Tras la desaparición de Benito Juárez, pues emerge, digamos, un momento de turbulencia, no nada más en Chiapas, sino particularmente en el resto del país, en el que la figura, curiosamente, de Porfirio Díaz hizo las veces, eventualmente, ¿no? De alternativa en relación con lo que aquí en Chiapas se entendía como la mafia, ¿no? Como eso que el sargento Montesinos identificaba como un grupo, ¿no? Oscuro, que pretendía mantenerse en el poder, digamos, al amparo de lo que representó en términos políticos Benito Juárez durante mucho tiempo, ¿no? En ese sentido, el sargento José María Montesinos entiende como necesario salir al camino también, un poco como Ballinas, pero en su caso, salir al camino a hacer la guerra para instaurar, ¿no? En el suelo de su querencia, ¿no? En Chiapas, un orden y una estabilidad políticas que él estimaba inexistentes, ¿no? Entonces también es interesante, digamos, no nada más en términos documentales, sino aún en términos de riqueza y de fuerza narrativas, el texto del sargento José María Montesinos, en tanto que él se vierte mucho también, ¿no? En su intimidad, en sus temores, en su existencia, ¿no? En ese mismo relato. Hay escenas, por ejemplo, en las que él, pues, experimentando junto con sus compañeros de batalla algunas derrotas, ¿no? A manos de las fuerzas que él identifica pues, como negativas, ¿no? Sale a la vera del camino y entabla una relación bastante íntima, bastante cálida con sus compañeros también derrotados, ¿no? Sus compañeros de batalla derrotados. Y en este sentido, Montesinos también recupera mucho del habla popular, ¿no? Montesinos, hay una discusión ahí entre ciertos cronistas, historiadores, entre si es chiapacorseño, ¿no? O si es tuxtleco. Un poco a la luz de lo que yo he venido leyendo, entiendo a Montesinos más bien como un amante de suelo tuxtleco, sin dejar de lado, por supuesto, que él tocó suelo chiapacorseño, ¿no? Incluso llegó a pisar esa zona muy interesante en términos culturales, desde luego, que se entiende como el Istmo de Tehuantepec, ahí en Oaxaca, ¿no? Entonces, un viajero notable en un contexto de guerra, digamos, terminaron traduciéndose en Montesinos en un relato con una fuerza y una potencia, insisto, narrativas bastante considerables, ¿no? Digamos, eso a grandes rasgos es lo que las memorias del sargento José María Montesinos narran, ¿no? Claro, y ahora, bueno, pues te pediría que nos compartas tus hallazgos ya en el trabajo estilístico, literario de ambas obras. Ya nos anticipaste que Odiseo está en el imaginario de Ballinas. Adelante. Sí, bueno, ciertamente no es que uno diga de manera un tanto arbitraria, bueno, pues yo quiero ver en las memorias del sargento Montesinos o en El desierto de los lacandones de Juan Ballinas, pues lo que me viene en gana, ¿no? Más bien son los textos mismos los que ofrecen o los que abren posibilidades de lectura múltiples o diversas, ¿no? Desde luego, cuando yo leo las memorias del sargento José María Montesinos o las memorias de Juan Ballinas, ¿no? Encuentro, digamos, elementos que me hacen pensar en que, amén de su riqueza, insisto, de archivo documental, hay elementos que los emparentan con obras pues, que se pueden entender como canónicas de la literatura, particularmente de Occidente, y que en ese sentido son deudoras o son tributarias, y esa es un poco la propuesta que yo tengo, de textos pues tan valiosísimos, ¿no? Como la Odisea, como un par de textos de Sófocles, el Edipo Rey, el Edipo en Colono,
o aún, ¿no? Como el propio texto de Julio César célebre, ¿no? Comentarios a la Guerra de las Galias, y hasta del propio ingenioso Hidalgo, ¿no? Don Quijote de la Mancha. Es decir, ¿qué tienen en común? En primer término, José María Montesinos y Juan Ballinas. Pertenecen, digamos, a una época similar, ¿no? Digamos, las postrimerías del siglo XIX. En realidad, Montesinos empieza a narrar un poco antes, más o menos 9 años antes que el propio Ballinas, pero digamos, pertenecen a un universo cultural similar y a una época también similar, digamos, ¿no? El Chiapas de las postrimerías del siglo XIX, eh, pero además tienen en común el ser relatos memorísticos en los que el viaje, la experiencia del viaje en todo caso, desempeña un papel nodal, ¿no? Ahora bien, lo interesante es también ponerlos a discutir, ¿no? Ponerlos a dialogar con eso que se entiende como obras señeras de la literatura, ¿no? Y en ese sentido, los comentarios a la Guerra de las Galias, que es un relato escrito por un militar de oficio, ¿no? El gran Julio César, pero además un viajero, si se quiere a regañadientes o forzado. Julio César tiene que viajar a ese territorio que en tiempos de la expansión romana se entendía como agreste también, ¿no? Un espacio similar al desierto de los Lacandones al que se aventura Ballinas, que es las Galias, ¿no? Las Galias, ese territorio que limita además con ese otro espacio agreso, incluso salvaje en términos de Tácito, que es la Germania, ¿no? Entonces, encontrar los paralelismos entre un militar chiapaneco, ¿no? Como José María Montesinos, y un militar notabilísimo, ¿no? De la tradición grecolatina como Julio César, que además los emparenta también el ser viajeros, pues me parecía también muy rico. Y en el caso, por ejemplo, de Ballinas, que es también un explorador, ¿no? Un descifrador de enigmas a la manera de Edipo, ¿no? El gran descifrador de los enigmas por antonomasia, ¿no? El que descubre que al tiempo que él es el salvador de su ciudad, es también el destructor de su pueblo, en tanto que comete un pecado nefando, ¿no? Un pecado terrible, ¿no? Que es matar a su padre sin saberlo él, en principio, y desposar a su madre, también sin saberlo él en principio. Digamos, el enigma, la condición de descifradores, ¿no? De secretos, ¿no? Es lo que emparenta, desde mi perspectiva, por supuesto, a Ballinas con este personaje de Sófocles, ¿no? El llamado Edipo. Y bueno, ¿qué podría emparentar, por ejemplo, a Ballinas, a Montesinos, con un personaje tan notable de la literatura como es Don Quijote, ¿no? Alonso Quijano, el caballero de la triste figura? Pues el hecho de ser justamente también viajeros, ¿no? ¿Qué suscita o qué motiva que Don Quijote salga al camino? Bueno, pues su afán, ¿no? Por instaurar también en el mundo, pues, un orden y una estabilidad, si se quiere, que ya no son las que prevalecen en su tiempo, ¿no? De hecho, el tema de que él sea un ávido lector de relatos de caballerías, por ejemplo, lo vuelve en su contexto, a decir de Cervantes, en una especie de desviado, de demente que ve gigantes en molinos de viento o ejércitos, ¿no? Poderosísimos en manadas de ovejas, ¿no? Pero es ese afán por salir al mundo, ¿no? Por salir a la afuera, mediante el ejercicio de las armas, como Montesinos un poco, lo que los emparenta, ¿no? En cierto sentido. Y bueno, un poco, pues, trayente, digamos, colocando en la discusión la obra de Homero, ¿no? La Odisea. Bueno, pues es el viaje por antonomasia, es Ulises, el personaje señero de lo que todo viaje implica, ¿no? De lo que todo viaje auténtico supone, la aventura misma. También está, digamos, conversando de manera directa con, particularmente en la propuesta que yo realizo, Juan Ballinas, ¿no? Juan Ballinas, igual que Ulises, en determinado momento dice, pues yo tengo que volver a la casa, y seguramente lo que yo pretendía, mis afanes de riqueza, mi voluntad por hacer de mi estado un referente en términos de explotación de recursos, pues se diluye poco a poco. Y en ese sentido, la esperanza que tiene él es la de volver a su casa, volver al lugar de su querencia, que curiosamente se llama El Paraíso, ¿no? Es el centro de operaciones en Ballinas, El Paraíso, especie de metáfora incluso,
un poco al modo, siendo, digamos, buscadores de conexiones, como la Ítaca, ¿no? Del propio Ulises, ¿no? Y bueno, en el paraíso están quienes esperan justamente al propio Ballinas, esperan su vuelta con ansia, un poco como espera Penélope la vuelta de Ulises, ¿no? A casa, después de haber experimentado en carne propia los avatares que supone el viaje, ¿no? Que implica la salida a la aventura, ¿no? Bueno, eso a grandes rasgos es un poco la propuesta, ¿no? Y los hallazgos que digamos, identificado. Daniel, déjame preguntarte esto ahorita que te estaba escuchando y cuando hacías la remembranza de Don Quijote al salir a la realidad, sale a la realidad, pero con todo este bagaje de haber sido un gran lector de las novelas de caballerías, ¿no? O sea, ese es su imaginario. Ahora, en el caso de Ballinas y de Montesinos, evidentemente tienen sus lecturas en, probablemente es lo que estás investigando, en el mismo Homero, en Don Quijote, en Sófocles, y eso es lo que les conforma también su imaginario para al salir hacer como una alegoría también de estas lecturas suyas. ¿Has encontrado ese material? Es decir, si alguien va por negocio al desierto de los Lacandones, que no Ballinas, pues bueno, va a hacer negocio, regresa y ya, no se preocupa por dejar una obra literaria, hacer una reflexión sobre esto. Entonces mi pregunta es, ¿has encontrado que en estos dos autores subyace la lectura previa de estos referentes que tú nos comentas? Mira qué pregunta tan buena, tan interesante y que incluso yo también me he planteado, yo también me he formulado, ¿no? Desde luego que tanto Montesinos como Ballinas poseían lecturas, cargaban con libros leídos a cuestas, ¿no? Pero digamos, no hay un elemento que me permita a mí decir, sí leyeron a estos autores, sí leyeron a estos escritores, pero los emparenta en todo caso, y eso es un poco el trabajo que yo he querido, digamos, desarrollar, o he venido desarrollando, el elemento de la memoria, ¿no? En el plano literario, por ejemplo, una figura como la de Don Quijote es eh, memorable o es notable o incluso es hasta celebrada por esa enfermiza pasión suya por el acto de la lectura, ¿no? Por el ejercicio de la lectura. Don Quijote es un enfermo de literatura, ¿no? Un enfermo de relatos de caballerías. Y lo que de alguna manera representa a Don Quijote en esta propuesta de investigación que realizó es esa capacidad portentosa por memorizar, es decir, interiorizar todo eso que se ha leído y a partir de ahí extraer cuando sale al camino, cuando sale a la aventura, todo ese cúmulo de experiencias que se ha vivido de otra manera, que se ha vivido a través justamente de la lectura, ¿no? Y en ese sentido, la memoria, que es un elemento fundamental dentro de la propuesta de investigación que yo realizo, pues es justamente lo que emparenta un poco a la figura de Don Quijote, particularmente a la figura de Don Quijote, con un memorioso también, como José María Montesinos. José María Montesinos, desde luego, insisto, traía lecturas a cuestas, pero además el resultado, que es lo que vemos aquí, que es este texto, ¿no? Las memorias del sargento José María Montesinos, ni siquiera las publicó él, ¿no? Es curioso, tampoco Ballinas publicó sus experiencias viajeras, ¿no? Las publican otros, ¿no? En el caso de Montesinos, es un importante referente de la cultura chiapaneca quien publica, me parece que es Gamboa, sí, don Fernando Castañón Gamboa, quien publica lo que se entienden como las memorias del sargento Montesinos, pero curiosamente Montesinos lo que hace es llevar un diario, ¿no? Hay, eso sí, elementos pues suficientes como para poder decir que Montesinos incluso cuando estaba en campaña, en batalla, llevaba un registro, ¿no? Un diario. Y en realidad digo que Montesinos es un memorioso porque él hereda los diarios que ya venía trabajando primero su padre, que al fallecer deja los
los cuadernos en donde él lleva las anotaciones suyas, en un familiar suyo, ¿no? Que es tío de Montesinos el soldado, y este mismo tío de José María Montesinos le hereda a él, ¿no?, los propios diarios que tanto él como tío suyo y su padre escribieron. Entonces, de alguna manera es interesante cómo la memoria desempeña un papel nodal, no nada más en una figura tan señera como Don Quijote, sino aún en un personaje como José María Montesinos, que podría decirse pertenece a una tradición de memoriosos, ¿no? De aquellos que han hecho de la escritura intimista, ¿no?, de la escritura consuetudinaria, pues un pilar dentro de su trayectoria existencial, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la memoria, ¿no?, la memoria de eso que se ha leído, ¿no?, o la memoria de eso que se ha vivido, también lo que se lee se vive desde luego, constituyen pilares en personajes como el propio Sargento, en personajes como el propio Ballinas y en personajes como el propio Quijote, ¿no? Es decir, aquí ya no estamos hablando únicamente de José María Montesinos como autor, ¿no? El José María Montesinos que se vierte en este relato es otro, es un personaje, es decir, se construye, o Montesinos lo ha construido, a partir de eso que se entiende como el acto de evocación y desde luego a partir del ejercicio de la escritura, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, lo que sí tengo perfectamente claro en el caso de Ballinas es que Ballinas, por ejemplo, y eso lo recupera en uno de los pasajes de sus expediciones, incurría en ejercicios de lectura en voz alta, ¿no? Hay un pasaje, insisto, en el desierto de los Lacandones, en los que es en la primera expedición, salen a la aventura Ballinas en compañía de otros compañeros suyos, ¿no?, en este afán por encontrar ese espacio que habrá de enriquecerlos, ¿no? No nada más en lo personal, sino en lo colectivo, ¿no? De darle gloria al estado de Chiapas, dice él, en algunos momentos. Cuando salen a la aventura en esta primera ocasión, uno de los acompañantes incurre en la lectura de un texto de, si no recuerdo mal, un importante escritor del Porfiriato, de hecho, escrito obras sobre la intervención francesa y demás. Y lo que suscita esa lectura en voz alta que realiza este personaje es un conflicto o una especie de pugna entre un simpatizante del imperio, ¿no? Recordemos que quienes invitan, ¿no?, a Maximiliano a venir aquí al país, el orden o el régimen que prevalezca en el país. Entonces, esa lectura que es anti-imperialista, ¿no?, que realiza este personaje a partir de lo que está, digamos, leyendo en ese momento, suscita la molestia o el encono entre un pro-imperialista y un republicano, ¿no? Y entonces esa escena, que es en sí misma muy, muy, muy bonita, muy potente incluso, es lo que me hace pensar justamente en que Ballinas, desde luego, igual que Montesinos, pues pertenecían a esa clase, pues, no privilegiada, pero sí, digamos, que contaba con los elementos suficientes como para poder incidir vía la escritura, ¿no?, en la discusión pública, ¿no? Después, digamos, Ballinas y Montesinos, yo los identifico dentro de una tradición que ha hecho del viaje y de la memoria dos elementos fundamentales, pero los vínculos de alguna manera los construyo a partir de lo que yo he podido leer y a partir de lo que yo he podido, digamos, encontrar. Y en términos de lo que leyeron ellos, incluso ellos mismos dicen poco, ¿no? Pero desde luego que tenían, por ese propio contexto cultural en el que se desarrollaron, pues desde luego visos, ideas pues de ciertas obras, ¿no?, de cierto conjunto de textos. Claro. Fíjate que yo creo que son muy importantes estos dos textos porque en la literatura chiapaneca no tenemos en realidad una vasta obra de memorias, ¿no?, de autores memoriosos, como que el tema de dejar escritas las memorias no es algo que fue muy común, pero yo creo que tiene que ver también con la idiosincrasia en el sentido de que es algo así como un desvestirse ante los lectores, ante la sociedad,
en términos intelectuales, de gustos, de preferencias políticas, en fin, no es algo muy sencillo y creo que nuestra idiosincrasia a lo largo de los siglos cercanos y de nuestra identidad ha permitido que los escritores hagan, por un lado, ¿no? Hay grandes ejemplos de escritores memoriosos que han dejado su trabajo, tipo Dostoyevsky, Giovanni Papin, Elías Canetti, inclusive puedo decir, atreverme a decir que ante estos ejemplos, los mexicanos no hemos sido tan propensos a hacer este análisis de memorias. Yo recuerdo las memorias más recientes que leí son las de Arthur Rubinstein, una edición de la editorial de la Universidad Veracruzana, donde resulta delicioso enterarse de lo que pensaba un hombre tan importante como ese gran pianista que fue Arthur Rubinstein y sus vivencias en su círculo, en sus viajes. Ya me imagino si hubiéramos tenido, por ejemplo, esa posibilidad en escritores chiapanecos, ¿no? Que hablaran de su realidad, de sus gustos literarios, de cómo llegaban las lecturas, de por qué en los conventos se podía leer tal cosa o no. Imagínate un Fray Servando Teresa de Mier en Chiapas, ¿no? Ahorita recordé eso y pensé rápidamente en Antonio de Ciudad Real, que de alguna manera también es un acto intimista, memorioso su trabajo, pero a final de cuentas es un fraile extranjero, ¿no? Imagínate que apareciera ese material. Creo que también tiene que ver con el hecho de que a través de la escritura se hacen escritores también estos autores, ¿no? Y también tiene que ver con que, lo sabemos bien, la forma más accesible de la voz narrativa es la primera persona y que termina siendo como un relato intimista, ¿no? Tal vez si ellos hubieran escrito 5 o 6 obras más antes de sus memorias, hubieran sido más ricas en muchos sentidos, pero bueno, esto es lo que tenemos. No sé qué opinas de todo esto, Daniel. Sí, claro, digamos, es interesante el planteamiento y ciertamente no había reparado en algunos de los aspectos que tú comentas, Luis. Ahora mismo se me viene a la mente el Ulises criollo, ¿no? De Vasconcelos, ¿no? Una especie de autobiografía, ¿no? Eh, que además era una de las lecturas predilectas de Carlos Monsiváis, es decir, hay algo interesante en términos, desde luego, literarios, ¿no? De ofrecer, bueno, las propias memorias o la propia autobiografía de Vasconcelos, el Ulises criollo, es un referente notable de lo que se entiende por literatura mexicana, ¿no? Pero ciertamente, Montesinos y Ballinas, a propósito de lo que tú dices, ¿no? De este afán quizás por no derramarse o no desparramarse por vía de las palabras para otros, quizás ese afán, ¿no? De autocontención pudiera estar en el origen de la no publicación inicial de esos textos a manos de sus propios autores, ¿no? Puede ser, ¿no? Sería una interesante hipótesis de trabajo, no sé. Pero bueno, yo no la descartaría de entrada. Ahora, eso curiosamente, ese gesto de no querer publicar, ¿no? Sé, para que eso que se escribió fuese leído por el otro, ¿no? Por el ojo ajeno, por el ojo crítico, por el ojo incluso inquisitorial, me hace pensar en estos dos escritores como, yo los entiendo como escritores, como figuras sumamente interesantes, ¿no? Porque uno puede cuestionar quizás, no sé, o puede identificar errores de sintaxis. Afortunadamente dicen por ahí que si la literatura fuese buena sintaxis, hace rato que la literatura se hubiera muerto, ¿no? Afortunadamente no es así. Pero bueno, uno puede encontrar pues errores de sintaxis, ¿no? De número, de género incluso. Pero afortunadamente esa potencia o esa fuerza que yo, insisto, he querido ver en estos relatos, los hace trascender el plano, pues estrictamente, no sé, editorial, ¿no? A lo mejor y un filtro editorial
desde la perspectiva de editores muy, no quiero decir muy rigurosos, pero sí, a lo mejor, y no viene a cuento, pero o sea, a lo mejor intratables, dirían, no, esto no pasa, ¿no? Eh, por eso es curioso, digamos, que en el origen de la publicación de estos textos haya estado el afán de personajes como Casañón Gamboa o de Franz Blom, en el caso de Ballinas, por ver en ellos riqueza, ¿no? Ya no digamos riqueza documental o riqueza secas, ¿no? Y uno no puede sino estar un tanto en deuda, ¿no? Con ese ojo, ¿no? Tanto de Gamboa o de Castañón Gamboa y de Franz Blom, a la hora de aproximarse a estos relatos, ¿no? Eh, claro, seguramente hubo un trabajo de edición de su parte, ¿no? Eh, pero, pero, insisto, no puede, digamos, obviarse dentro de la discusión ese ojo o ese afán, ¿no? Por querer ahí sí compartir para otros, ¿no? Los textos que sus autores a lo mejor y consideraron, bueno, pues esto es valioso únicamente para mi nicho, ¿no? Mi nicho familiar, mi entorno más cercano, los amigos más próximos, pero nada más, ¿no? Eh, no se los podríamos reclamar además, ¿no? Bueno, Kafka dice la tradición, ¿no? Por ahí, que le pidió a su amigo Max Brod, quema todo lo mío, ¿no? Quema todo lo mío y ya. Afortunadamente nuestros Max Brod, que son en este caso Franz Blom y Castañón Gamboa, pues en un acto de Publicaron. lectura crítico y además muy cálido, ¿no? También, ¿no? Pero sí es interesante eso que dices, Luis Armando. Oye, encuentro también otra cosa. Fíjate que tú hablabas de la autocontención de esos autores, pero a final de cuentas la escritura tiene que ver con el deseo de comunicación, de que tengas un lector, si no, pues te guardas en la memoria sin escribir los sucesos de tu vida, ¿no? Pero quien tal vez nos hubiera podido responder esto que estoy vislumbrando, la falta de editores, la falta de imprentas en su momento que facilitaran la publicación de los textos, pues el único que nos lo pudo haber respondido era don Fernando Castañón Gamboa, que fue el encargado de escribir la historia de la imprenta en Chiapas, ¿no? Creo que esa es otra posibilidad también, eso sería yo creo también un tema de investigación interesante. Claro. El asunto de, pues, no había editores, había imprentas, y toda la historia de cómo llegaba el material mediados o en la tercera parte del siglo XIX, el papel, la tinta y todo lo que se requería para publicar, para poner en impreso un manuscrito, ¿no? Creo que también Claro, eso es muy interesante. Pero Daniel, qué sí. interesante en verdad esta charla y esta oportunidad que nos das de acercarnos a estos dos autores. Y me parece en verdad sumamente heterodoxa tu posición y bastante revolucionaria también, en el sentido de retomar dos textos canónicos de la historia y de los testimonios en trabajarlos como material literario. Qué interesante, estaremos muy al pendiente de los resultados y todo para, para conocer más tu trabajo. Y en verdad nos da mucho gusto que los jóvenes investigadores, historiadores, literatos y de todo tipo estén explorando el material que hay en Chiapas y el que no se ha descubierto. Yo platicaba hace un par de días justamente con alguien también de letras, el hecho de que los historiadores nos han mostrado muchas cosas que han encontrado en los archivos históricos, pero los historiadores han tenido la agudeza de ver algún texto, algún manuscrito que sea una creación literaria y la hayan dejado pasar porque no corresponde a su búsqueda histórica. Creo que ahí también hay una asignatura pendiente, ¿no? Y que será trabajo de los literatos hacer esa investigación y esos resultados. Qué bueno, felicidades. ¿Y qué hay por delante, Bueno, Daniel, pues, en todo esto? Para digamos, empezar, en el horizonte próximo, pues está justamente pues, darle un cierre a esta propuesta, ¿no? De investigación. Ya estamos en eso. Eh, y bueno, pues yo siempre he tenido presente esta idea de que si
heredamos las lecturas cristalizadas que otros han hecho de tales o cuales escritores, de tales o cuales escritoras, de tales o cuales obras, pues entonces incurriríamos en un acto de anquilosamiento, y el anquilosamiento, cuando de investigación, cuando de propuesta innovadora se refiere, pues te mata, ¿no? Pues eso, te paraliza, te contiene. Y bueno, nada más para ya cerrar con el asunto, pues yo le tengo mucho cariño, pues evidente, pues que me he implicado en la propuesta que desarrollo, a Juan Ballinas y a Montesinos. Y creo que lo dijiste tú, además, la autocontención, en realidad a la hora de escribir en ellos no es tal, ¿no? Ellos no se contienen, incluso el propio Montesinos a la hora de decir que su trabajo, a pesar de todos los hierros, de todas las falencias que pueda experimentar, tiene como objetivo, incluso a pesar de la mala pluma, el servir, ¿no? También, ¿no? como pues, parte de la herencia que le dará a sus hijos, ¿no? Y en esa herencia, que es el relato de Montesinos, él no se cuida de decir cosas que se pueden estimar como, pues, como incorrectas, ¿no? En las que incurren. Entonces, esa autocontención yo creo que ahí sí comparto contigo, quizás tiene que ver con el contexto, ¿no? Con pues, posibilidad de publicar, ¿no? De circular a través de ciertos medios, ¿no? Impresos, pues toda esta producción, ¿no? El primer novelista del que se tiene memoria aquí en Chiapas es Flavio Antonio Paniagua. Él publicó, ¿no? Su novela a través del periódico, ¿no? Como folletín. Y bueno, pues había, digamos, ahí compañeros suyos, amigos suyos, que pues contaban con imprenta y demás. Pero bueno, lo digo también un poco como, ya lo hacías tú también, ya aclarabas tú, como una especie de acotación, ¿no? Yo no encuentro ese afán por querer, digamos, anular, ¿no? Mucho de lo que se vive, mucho de lo que se padece, mucho de lo que se experimenta en estos relatos, a pesar de que desde luego hay un trabajo de construcción, ¿no? Narrativa, ¿no? Juan Ballinas, el que fue a la aventura, es otro en el relato, ¿no? Es el Juan Ballinas personaje, es el Juan Ballinas Ulises, ¿no? Y Montesinos, el que experimentó en carne propia la guerra, al verterse en palabras, es otro Montesinos, no es el Montesinos personaje, el Montesinos ficción. Y ese Montesinos y ese Ballinas no desmerecen para nada frente a los Montesinos y Ballinas construidos por, por el relato historiográfico, ¿no? Claro. Pero bueno. Y fíjate que desde mi perspectiva de editor, en verdad me apena tanto que en la historia de nuestro estado no haya ocurrido, es decir, por ser un estado periférico, un territorio alejado de los grandes centros de poder y de desarrollo, no haya tenido lo que tuvieron, por ejemplo, los novelistas realistas del siglo XIX con los periódicos en el Londres de la época, en el París de la época, los modernistas o inclusive los románticos mexicanos tipo Altamirano, en las publicaciones de la capital del país. Creo que eso hizo tanta falta en Chiapas. Seguramente hubo muchos escritores frustrados cuyo material no se publicó por lo mismo y que sigue ocurriendo. Lo más lamentable es que jamás ha sido una política de Estado y los medios, los periódicos impresos, las revistas literarias, o sea, no han sido lo suficientemente abarcadoras de todo el territorio y posibilitado a todos los escritores. Imagínate que tú hubieras sido un autor en 1892 que vivía en Pujiltic y querías publicar en un periódico de la capital, de Tuxtla Gutiérrez, lo que implicaba el ponerte en contacto con los editores, en enviar a través de correos o de una diligencia tu material para que llegara, las complicaciones allá para la publicación. En verdad, por eso hay que reconocer y darle su gran valor al material que se va rescatando, que se va hallando y que hay que divulgar de nuestro estado, porque creo que es un trabajo titánico el que realizaron, pese a todas las adversidades posibles. Y qué bueno que haya gente como tú, Daniel, que está trabajando en todo esto. Pues bueno, muchísimas gracias, Daniel. Mucho éxito en tus trabajos de investigación. Nos ha Gracias. enriquecido mucho esta conversación.
y nos abre muchos horizontes y posibilidades también. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias de verdad. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa de Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente ocasión que tengamos oportunidad de estar juntos. Cuídense mucho, que estén bien.